Buenas noches, hermanos. Qué bueno es poder encontrarnos virtualmente, pero también sé que de corazón estamos unidos para alabar al Señor, para bendecirlo y también para recibir la enseñanza de su palabra. Quiero hacerles una pregunta. Cada uno allí respóndasela consigo mismo. ¿Usted le puede dar gracias a Dios por el COVID? ¿Ha pensado que hay algo bueno que puede dejarnos el COVID como enseñanza? ¿El COVID le ha llevado a tomar algunas decisiones, a reconsiderar prioridades en su vida? En medio de toda esta crisis de salud, de la cuarentena obligada, el no poder ver a los familiares, a los seres queridos, a los amigos, el tener que estar en la casa, ¿le ha llevado a pensar que había cosas que usted no necesitaba? Cosas materiales que no necesitaba. Entonces el COVID le ha llevado a pensar que tiene que desprenderse de algunas cosas. Realmente este COVID sí deja enseñanzas. Y de hecho, creo que algunos de nosotros en nuestros WhatsApp a veces estamos saturados de los mensajes que nos dicen que veamos el COVID de una manera diferente, que aprendamos a valorar lo que teníamos, que ahora nos damos cuenta del valor de las amistades, el valor de los encuentros, el poder tener reuniones con los amigos. Bueno, siempre nos están llevando a pensar en algunas cosas. Pero saben, hermanos, que la Biblia también nos ayuda a pensar frente a situaciones difíciles en la vida, nos ayuda también a tomar decisiones. Y no somos los primeros en vivir situaciones angustiosas, no somos los primeros que estamos enfrentando situaciones donde la muerte rodea. En la Biblia, en el Salmo 90, es un salmo que es atribuido a Moisés. Y curiosamente dicen a los estudiosos de la palabra, los intérpretes, que Moisés, sí probablemente fue Moisés, porque no es exactamente confirmado que sea él, pero que sí fue Moisés el que escribió este salmo. Parece que él lo escribió en el momento en que estaban en la travesía en el desierto, donde estaba muriendo mucha gente, donde muchos de los israelitas estaban muriendo y precisamente estaban muriendo a causa de la desobediencia con el Señor. Entonces Moisés enfrenta la situación viendo tanta muerte alrededor y esto lo lleva a pensar en la brevedad de la vida. Lo hace pensar en la eternidad de Dios en contraste con la fragilidad de la existencia del hombre. Pero si no fue Moisés, entonces si fue otro autor, también él está pensando en alguna situación que lo lleva a pensar cómo es de breve la existencia frente al poder y a la eternidad de Dios. Entonces, hermanos, vamos a hacer una reflexión aquí en el Salmo 90. La eternidad de Dios en contraste con la fragilidad de la existencia del hombre. ¿Quién es Dios ante el hombre? ¿O qué es el hombre ante Dios? Y el salmista nos dice, empieza este salmo con una afirmación. Tú nos has sido refugio de generación en generación.
Has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, ¿qué ha aprendido el salmista de Dios? ¿Qué conoce de Dios? Y dice, afirma que frente a cualquier situación difícil, frente a las situaciones angustiosas, frente a la brevedad de la vida, frente en esta situación que nosotros estamos viviendo, donde estamos rodeados de muerte, donde hemos visto cuán frágiles somos, el salmista dice que Dios es fiel. Él es inmutable en su misericordia y cuidado. Dios ha sido fiel de generación en generación, ha protegido, ha sido ese refugio constante para su pueblo. Entonces podemos decir, siempre ha estado allí, de generación en generación ha estado allí, infinito, eterno, y los mismos atributos que le son atribuidos a Dios son afirmados en Cristo. Colosenses 1. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios, entonces, es infinito, el Dios que no tiene principio y no tiene fin. Antes que nacieran los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese es el Dios que conoce el salmista, ese es el Dios que en sus momentos y en lo largo de su existencia, ese es el Dios que ha conocido el salmista. Pero luego él dice, bueno, ¿y qué es el hombre ante Dios? ¿Y qué tiene que recordar el hombre? ¿Qué tenemos que recordar nosotros? ¿Qué tenemos que recordar nosotros en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia? ¿Qué tiene que aprender el ser humano con respecto a Dios? Porque este es el tiempo donde el ser humano sí que tiene que aprender cosas del carácter de Dios. Y sin embargo parece que es lo que más olvidado tiene el ser humano. Ha olvidado quién es Dios y ha olvidado quiénes somos nosotros delante de Dios. ¿Qué tenemos que recordar? Entonces, tenemos que partir recordando que Él es Dios y nosotros no. Él es Dios y nosotros no. Él es Dios y no los soberanos de la tierra. Él es Dios. ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo afirma el salmista que Él es Dios y que nosotros no somos Dios? En el versículo 3 dice, vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, convertíos, hijos de los hombres. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué tiene que recordar? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos aprendiendo en medio de esta pandemia? La brevedad de la vida. Versículo 3, nuestra vida es breve, no somos eternos, vamos a morir. Es una realidad que el hombre no puede negar, cualquiera que sea su credo o pensamiento frente a la vida y a la muerte. Hoy día los más poderosos tienen que aceptar que no tienen la vida en su mano, que no manejan la existencia, no son los dueños de la vida. Dios es quien determina la durabilidad de la existencia del hombre. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, retornen a su origen, vuelvan a ser lo que fueron. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la realidad que hoy se quiere negar, que los gobernantes no quieren aceptar, que piensa que tienen el poder de la vida en su mano. Y por eso son soberbios, por eso creen que pueden definir o que pueden manejar la vida del ser humano como quieren. Y no, este COVID está enseñando una gran lección. La vida del ser humano está en las manos de Dios, no en el hombre. ¿Cómo evidencia el salmista la fragilidad, lo limitado de la existencia del hombre frente a la eternidad de Dios? Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. 1000 años. Un siglo tiene 100 años. Y 1000 años entonces serían 10 siglos. Pero para el Señor 10 siglos son como el día de ayer que pasó. Hermanos, ¿qué hicimos el día de ayer? ¿Ustedes han pensado cómo se les fue el tiempo ayer? No terminamos de desayunar cuando ya llegó las 12:30, no terminamos de almorzar cuando ya dijimos se nos pasó el día, no nos alcanzó el tiempo. No manejamos el tiempo. Nosotros no podemos detener el reloj ni adelantarlo. Pero nos dice que nuestro tiempo comparado al tiempo de Dios, comparado a la eternidad de Dios, nos dice que es como una de las vigilias de la noche. Y él, en el calendario judío, dividían la noche en el día y la noche en vigilias, y dice que una de las vigilias constaba de 3 horas. Entonces, ¿se imaginan entonces la brevedad de nuestra vida? Si dice que Dios, la existencia de Dios, para él un día nuestro son como 10 siglos. Entonces realmente nosotros somos muy frágiles. Realmente nuestro tiempo es perecedero delante de Dios. Pero frente a todo esto hemos hecho de todo para que el tiempo alcance. El día sigue teniendo 24 horas, pero nosotros seguimos apresurados gastando energías sin recordar que nuestra vida es breve. Hemos hecho de todo para extender el tiempo. Tenemos todos los aparatos tecnológicos que según nos tenían que conducir a economizar el tiempo, a vivir más tranquilos, pero la realidad no es esa. Entre más cosas se descubren, menos tiempo tenemos. Entonces, en realidad, tenemos que aprender que el tiempo, la existencia en el tiempo, la marca la presencia de Dios, y nosotros somos frágiles. No hemos aprendido y no recordamos que nuestra vida es breve, y que como nuestra vida es breve tenemos que aprender a vivir en sabiduría. Tenemos que aprender a hacer cosas productivas, generosas, amables, buenas. Lo que nos conduce a pensar luego en el versículo 5, si recordamos que nuestra vida es breve, entonces nos lleva a pensar en el versículo 5. Dice, ¿qué hace el Señor? Dice, los arrebatas como con torrentes de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca.
El hombre no tiene control sobre la durabilidad de su existencia por más que se esfuerce. Cuando menos lo piense, la muerte viene sin previo aviso, en fecha que no conoce y que no puede controlar. Va a morir. Y esa realidad lo tiene que llevar a manejar su existencia con sobriedad, sin avaricias, sin egoísmos. A nosotros no nos gusta pensar en la muerte, ni siquiera a los creyentes, no nos gusta. No nos gusta, pero es lo más seguro que tenemos. Es la realidad más grande que tiene el ser humano. Entonces, si no somos eternos, si no somos eternos físicamente, porque tenemos un espíritu que sí es eterno y va a retornar a Dios, pero corporalmente no. Entonces, y si no somos eternos, no podemos convertir nuestra vida en una acumulación de cosas que no serán útiles. No tenemos que trabajar para lo que no va a ser útil, para lo que tenemos que abandonar, para lo que no nos vamos a llevar. Y este COVID ha hecho eso. Creo que hay muchas personas que han llevado a concluir: ¿qué teníamos? ¿De qué nos sirve tanto que tenemos si no podemos disfrutarlo? Si frente a la realidad de la limitación, de la fragilidad nuestra, nada de lo que hemos adquirido en ese momento nos es útil. Porque hay una realidad y es la existencia, cuidar la vida. Con la muerte se acabará todo aquello en lo que pusimos la confianza, en lo que agotamos nuestras fuerzas. Ante la eternidad de Dios, el tiempo de la existencia es como la hierba que crece en la mañana. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Yo tenía una matica y esa matica florecía y la flor se llamaba flor de un día. Algunos tal vez la conocen. Y ella florecía por la mañana, pero ya después del mediodía se marchitaba. Y por eso creo que, y así también es la hierba. Y lo tenaz es que la comparación del salmista es muy valedera. Esa es nuestra vida. Somos pasajeros. Y como somos pasajeros, tenemos que hacer las cosas bien y actuar con sabiduría. Ahora, hay una razón por la que perdimos el privilegio de ser eternos. Y el salmista lo dice: la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre que conduce a todas las equivocaciones y errores del ser humano. La muerte es la consecuencia de la rebelión del hombre contra Dios. Lo afirma el salmista en los versículos 7, 8 y 9. Tristemente, hoy más que nunca, esta verdad está presente. Nosotros creemos que sabemos más que Dios. Hemos manipulado su creación, hemos quebrantado la ley moral y el orden de la naturaleza. Hemos pretendido mejorar lo que siempre fue perfecto y hermoso y lo que garantizaba nuestra existencia en un sentido. Y allí tenemos los resultados. El pecado del hombre también contribuye a esa fragilidad. El pecado del hombre ha hecho que la existencia todavía se acorte más. Tenemos los resultados de la acción egoísta, naturaleza destruida, provisión de alimentos contaminados, enfermedades incontrolables provocadas por la soberbia del hombre. Dios determinó la muerte para reprender la maldad y el orgullo del hombre. Y yo no pretendo ser profeta ni pretendo en este momento hacer pues afirmaciones pues como
como venir a decir, bueno, todo lo que está pasando es castigo de Dios, pero el Señor sí está llamando la atención. Y está llamando la atención y está diciendo, yo les tengo que recordar quién soy yo y quiénes son ustedes. Y lo está haciendo por el punto más y por el lado más frágil de nosotros, la vida. Porque es lo que nosotros no podemos manejar. No tenemos el control. Y lo duro, hermanos, lo triste de todo esto es que todavía haya gobernantes creyendo que tienen el poder sobre la vida. Y Dios sigue hablando y el hombre sigue ciego. Y los hombres siguen ciegos y sordos. Y el Señor dice, sigan así, que yo también sigo así, porque el Señor es inmutable. Frente a todo lo que el salmista ha reconocido, pasamos a mirar en el versículo 11, frente a todo el análisis que él ha hecho, frente a todo lo que ha visto realmente. Nosotros somos culpables, la muerte es consecuencia de nuestro pecado. Ha pensado en la eternidad de Dios y en la fragilidad del hombre. Y frente a esto, el salmista dice, Señor, versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según el temor que te es debido? El salmista reconoce que su conocimiento es limitado. No alcanza a conocer la santidad, la justicia, la grandeza de Dios. No la alcanza a conocer. Y como no conoce tampoco la santidad de Dios, tampoco puede asimilar lo que es el poder de la reprensión, de la indignación de Dios. El salmista sencillamente quiere afirmar: todavía no he llegado a conocer a Dios, por eso he actuado sin temor. Se da cuenta de lo frágil y lo necesitado que es. Entonces hace lo que un reconocimiento humilde debe hacer. Lo que un ser humano frágil, indefenso, debe hacer. Se vuelve a Dios en oración. Se dirige al Señor haciendo una petición. Y ojalá que todo esto que esté pasando ayude a los hombres, a los soberanos, a los soberbios, a postrarse delante de Dios y a venir con esta misma oración del salmista. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a vivir sabiamente en el corto tiempo que tenemos de existencia, que cada día vivamos creativamente, haciendo lo correcto, produciendo y haciendo el bien sin egoísmos. Que cada día aprendamos a hacer lo correcto y a corregir aquello que no es productivo. Que abandonemos ambiciones egoístas. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos a afirmar, a tener conciencia de lo breve que es nuestra existencia, para que aprendamos a vivir prudentemente, sobriamente, que nada, que muchas de las cosas en las que agotamos nuestras energías no nos las vamos a llevar. Inútilmente a veces hemos corrido tras cosas que no han sido convenientes. Y por eso les preguntaba, ¿qué ha dejado el COVID en su vida? ¿Qué reflexiones estamos haciendo frente a esto? ¿Qué estamos aprendiendo? Entonces el salmista dice, vuélvete
Vuélvete, Jehová, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Vuélvete, perdónanos, permítenos regresar a ti. Vuélvete, Señor, hemos aprendido nuestros errores. Frente a esto, hemos reflexionado en tantas cosas. Señor, después que pase esto, que nuestra vida haya cambiado, nuestras actitudes hayan cambiado, nuestros sentimientos hayan cambiado, nuestro compromiso hacia ti sea afirmado. Vuélvete, vuélvete, ten compasión de tus siervos. De mañana sácianos con tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¡Qué expresión! De mañana sácianos, cada amanecer, ayúdanos a experimentar tu misericordia y tu bondad, experimentar la bondad, la misericordia de Dios, experimentar cada mañana la presencia de Dios produce gozo, alegría, satisfacción, esperanza. Y esto nos debe conducir a pensar, si no vivo feliz, si vivo amargado, si no hallo satisfacción, entonces es porque de mañana no es la misericordia de Dios la que nos sacia. Entonces, ¿qué cosas nos estaban saciando? ¿Qué cosas llenan nuestra vida? Si no es la misericordia de Dios, no hay satisfacción en lo que hacemos. No hay gozo, no hay esperanza. Ese es el asunto, hermanos. Versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y yo lo asumo, lo asimilo así. Permítenos recuperar todo aquello que habíamos perdido en el tiempo en que estuvimos alejados de ti. Permítenos recuperar todo aquello que perdimos por nuestra desobediencia. Restáuranos, transforma nuestros caminos. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Alégranos, Señor. Qué oración, qué anhelo el salmista. Qué oraciones hay en nuestra boca. ¿Cómo estamos viniendo ante el Señor? ¿Qué estamos reconociendo delante del Señor en medio de toda esta crisis? ¿Cuáles son los anhelos? Enfrente de todo esto, este COVID tiene que dejar reflexiones en la vida nuestra y las reflexiones de ese anhelo de la presencia del Señor, porque estamos viendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Estamos viendo que Él está probando que es el soberano. Él está probando que Él es el eterno, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es santo. Él está hablando y está probando muchas cosas. Y nosotros tenemos que ser humildes en venir y decir, estas son nuestras equivocaciones. Pero gracias y queremos recuperar aquello. Es que la soledad de pronto nos ha hecho pensar en muchas cosas. Anhelar. En cosas que no eran materiales, pero sí muy significativas en la relación con Dios, en la relación con nuestros hermanos. Y termina con qué expresiones: aparezca en tus siervos
tu obra y la gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Guíanos a hacer aquello que tú planeaste. Guíanos a cumplir tus propósitos. Que tu presencia ilumine nuestros pasos. No nos la sabemos todas, somos frágiles y por eso necesitamos que tú nos dirijas, que tú afirmes los caminos que tú trazaste para nosotros, para que aprovechando bien el tiempo en nuestro corto peregrinaje sepamos caminar seguros en tu presencia, en lo que tú has trazado para nosotros. Y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma. Cuando uno empieza a caminar, a corregir, a vivir la vida en la fragilidad, en el conocimiento de quién es uno y quién es Dios, entonces puede recibir la guía del Señor, la luz del Señor, y el Señor empieza a confirmar sus propósitos en nosotros. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Sí, la vida es frágil. Él es Dios y nosotros no. Él está llamándonos. Él quiere que tomemos decisiones. Entonces, hermanos, ¿con cuál de las peticiones del salmista se ha identificado? ¿Cuáles son las cosas en las que el Señor le está invitando a corregir? Hay decisiones que hay que tomar y no dejemos pasar esta oportunidad. Porque el Señor, si quiere hacer cosas muy buenas, quiere reafirmar sus propósitos en nosotros, pero espera de nosotros o que vengamos a Él como el salmista. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que cada día aprendamos cosas nuevas de ti y que cada día corrijamos para poder vivir en buena relación contigo y con nuestro prójimo. Hermanos, el Señor les bendiga.